pero hay quórum, hay quórum. Y vamos a arrancar hablando un poco del dispositivo judicial. Ya Alexia y Facundo me estuvieron contando qué es lo que estuvieron viendo el miércoles, y les compartí una pequeña nota, ¿sí? Se las compartí con muy poca anticipación, por eso les hago un breve raconto para el que no la pude. ¿Alguno la pudo leer de casualidad? No era obligatorio igual. Sí, le di una leída recién. ¿Me quieren contar algo? ¿Me pueden contar algo? Igual después lo explico mejor, pero más amplio. Yo entendí como que el nene tiene el padre que lo crió, que es el esposo de la pareja de la madre, y después tiene el padre biológico, y como que no podía decidir quién es el padre, y no quería pasar por eso, entonces le quieren poner los dos apellidos para que no tenga que decidir, pero esta parte no entendí si el juez lo declara inconstitucional porque la ley o el artículo, no me acuerdo cuál, 558, no me acuerdo, 550. decía, Sí. decía que tiene que haber dos, o sea, un padre, madre, padre, padre, madre, madre, y son tres. Igual no entiendo por qué no le ponen el apellido de la madre. Es como más fácil. Me encanta la interpretación, porque mira, te cuento algo. En realidad ya hace varios cuatrimestres que cuando abordamos estos temas yo les pregunto a ustedes por qué tienen el apellido que tienen. Si alguno sabe por qué tienen el apellido que tienen. ¿Hay alguno que tenga el apellido, que no tenga el apellido del papá primero? ¿Todos tienen el apellido del papá primero? ¿Y ustedes lo consideran, ya Alexia me contestó y me encantó la respuesta, lo consideran normal? ¿Saben si hay algún fundamento para esto? ¿No saben? Pueden no saberlo. No Yo tienen... supongo que es por tradición de que antes era más patriarcal todo, y bueno, por eso. Y quedó así como tradición. Por eso. Sí, no era obligatorio el apellido de la madre y sí el del padre. No sé si es una ley o algo que venía del Código Civil, pero bueno, yo tengo los dos, tengo el de mi papá y mi mamá, pero sí, antes era sí o sí el del padre primero y el de la madre opcional. Claro, vos lo tenés segundo, el de tu mamá. Jessie ahí está diciendo que tenés primero el de tu mamá, qué interesante. Bueno, no tiene ni... Salvo Jessica, sí. Por algún motivo que se pueda contar, si no, no importa, sigo. En realidad, el caso de Jessica es el más interesante, perdonen chicos, pero ¿por qué? Porque la legislación hoy día, uno no lo sabe porque tiene naturalizado toda una historia de tradición patriarcal en cuanto a la prosecución del apellido paterno que tiende a eliminar a la mujer de la historia prácticamente, porque la mujer no trasciende en la genealogía y va perdiendo su historia en la línea. Pero hoy día, en realidad, es de libre elección. Cuando nace el niño y van los dos padres, se puede poner como se quiera, con libertad total. Lo que sí marca la norma es que en caso de desacuerdo, el oficial del registro civil dice, bueno, va a sorteo, muchachos, no rompan más. Si se ponen a discutir ahí adelante, lo resuelve el oficial con un sorteo de cuál va primero, porque puede que no se pongan de acuerdo. Pero en realidad no se, las modificaciones que sufrieron las relaciones parentales y de familia no se naturalizaron tanto como para saber que son posibles otro tipo de vínculos filiales. Pero, ¿y esto por qué tiene lugar? No es porque un legislador un día se despertó, se iluminó y dijo, bueno, vamos a cambiar la ley que está mal, que estaba realmente en disonancia con las relaciones sociales y sobre todo había una complejidad más que tenía que ver con los chicos, entre comillas, no reconocidos o con vínculo materno exclusivo, que sufrían cambios de apellido y situaciones, entre comillas, traumáticas a lo largo de su vida, cuando la identidad biológica en realidad la da la madre. De la madre no dudamos, del padre podemos, pero... entonces, la norma no es más, por regla, la patriarcalidad y la transmisión del apellido.
lo que esta nota va un poquito más allá de esto, más allá de esta libertad, en este caso puntual, no, la madre no tenía ningún interés a veces no les gusta su propio apellido porque las remite a su historia paterna, es difícil encontrar un momento de la línea genealógica donde hacer el corte, ¿no? Porque en realidad el apellido que portamos las mujeres que hoy día tenemos X cantidad de años, tampoco es un registro materno o femenino. Entonces a veces no lo quieren retransmitir tampoco. Bueno, y en este caso, el menor fue reconocido por un padre no biológico y después aparece el padre biológico y reclama su inclusión, ¿sí? Y en este conflicto, que se presenta así como un caso litigioso, hay una norma, que es el artículo 558 del Código Civil, que dice que no puede haber más de 2 vínculos filiales. Ahora, nosotros a lo largo de la cursada siempre hablamos de cuestiones políticamente relevantes y de cómo apuntamos hacia el final del curso hacia cómo la justicia es un actor político más y relevante dentro de las relaciones institucionales, ¿no? Pero yo quería detenerme un minuto con este ejemplo y con otro ejemplo más, donde la justicia en realidad es un creador de normas. Ustedes ¿no? Estuvieron viendo cómo las normas se generaban dentro de las cámaras, cuál era el rol que tiene el presidente de iniciar un proyecto de ley. Ahora lo que nos vamos a preguntar hoy es cómo el dispositivo judicial, y lo voy a llamar dispositivo o sistema judicial y no poder judicial, también puede ser un actor relevante a la hora de generar normas, ¿sí? Y esto lo van a poder hacer no con un efecto general, sino siempre y cuando alguien acceda a la justicia y plantee un caso donde la norma lo afecta de alguna manera. Hay muchas cosas que les quiero decir en el contexto de este caso que intervienen para poder significar o resignificar el rol del dispositivo judicial como un creador de normas. En primer lugar, también tenemos que entender, además de la libertad del apellido, de la que hablábamos hace un rato, y de la transmisibilidad de la línea materna, también tenemos que entender que el dispositivo judicial corrió del eje en las relaciones parentales a los padres y puso directamente el eje en el niño o en el menor. Tal es así que en muchas jurisdicciones el niño en los conflictos entre los padres tiene un abogado que es independiente del de los dos padres. No sé si conocen la figura del abogado del niño. No todas las jurisdicciones lo tienen, pero apunta a que el interés de ese niño sea incluso defendido de los dos padres, en caso de tener madre-padre, porque a veces hasta ninguno de los dos tiene razón en lo que plantean. Entonces, lo primero que plantea la justicia es detenerse a escuchar al niño y respetar, priorizar la postura o la interpretación que tiene ese niño sobre los vínculos, todo absolutamente cuidado, ¿no? Con profesionales que van trabajando sobre ese niño, que antes se lo llamaba menor también. Entonces, fueron cambiando muchas cosas en el marco de cómo el dispositivo judicial trabaja las relaciones. Y una tercera cosa que fue cambiando a lo largo de los años, y para esto tenía muchas noticias, la verdad que tuve que elegir una entre todas, otra cosa que fue cambiando el dispositivo judicial, y que quiero retomarlo de cuando hablamos de poder constituyente, es el lenguaje con el que habla, porque finalmente el dispositivo judicial o el sistema judicial es el único que tiene contacto directo con la ciudadanía. Nosotros no vamos, en general, a
al Congreso a pedir que se resuelva una situación específica de nuestra vida cotidiana. Como tampoco vamos a gobernación o a presidencia. Alguna que otra vez podemos hacer un planteo municipal o dentro de una jurisdicción menor con respecto a un cambio general de determinadas circunstancias, pero cuando nosotros queremos plantear un agravio o un daño que sucede sobre nuestras personas, sobre nuestros intereses, a dónde vamos, en primer lugar, y donde tenemos el primer contacto, es en la instancia jurisdiccional, es decir, con este dispositivo. ¿Sí? Y, paradójicamente, el sistema judicial es el que, paradójica e históricamente, es el que más complejidad tiene al comunicarse. No sé si alguno ha tenido posibilidad alguna vez de leer fallos, el placer de leer algún fallo, pero la particularidad que tienen los fallos, los agarro jóvenes, capaz no vieron ninguno, la particularidad que tienen los fallos es que hablan en términos jurídicos, tienen lo que llamamos un revestimiento de juridicidad absolutamente incomprensible para el lenguaje cotidiano, ¿sí? Que hace que ese dispositivo que es el que tiene que estar más cerca de nosotros, es el que esté más lejos, más inaccesible, porque no habla en la forma en que hablamos nosotros, ¿sí? ¿Se entiende esta idea? No sé si logran, si alguna vez han tenido posibilidad de escuchar, inclusive los periodistas, cuando hablan sobre casos, ya, de hecho hay periodistas, abogados, que cuando se empiezan a abordar algún caso, ya lo llenan de tecnicismos jurídicos que los hace poco comprensibles para el oyente o para el interlocutor. ¿No es cierto esto? Entonces, este fallo en particular, y en realidad no llega a nadie, debo confesar, lo que llamo los fallos humanizados, digamos, este fallo tiende a hablar directamente con la parte que en este caso es el niño, y lo hace en el lenguaje del niño, y le transmite la idea en el lenguaje que él habla, en la forma de entender que él entiende, o que ella entiende. Hace un mes también se dio el caso del otorgamiento de una sentencia de adopción, y le comunicaron a la nena de 7 años que ya tenía padres nuevos, pero fue una persona disfrazada de Minnie Mouse a la casa, y le leyó el fallo que le decía, ahora tenés esta mamá y esta papá. Pero no fue en una sala fría de un juzgado, sino que fue la justicia hasta la casa, con un personaje ficticio que a ella le gustaba, a comunicarle la noticia con las palabras que ella manejaba, porque no tiene ningún sentido tratar de explicar, es como si viniese alguien a mí a tratar de explicar el funcionamiento de Canadá en inglés. No lo vamos. Bueno, con los chicos pasa lo mismo, y no lo circunscribo solamente a los chicos, sino que con la ciudadanía pasa lo mismo. Cuando nos hablan con ciertos tecnicismos o formalismos, no es tan fácil de entender lo que nos quiere decir el juez, por más que se trate de nuestra realidad, de nuestra vida y de nuestras circunstancias. Les voy a poner, no sé si hacerles esto, pero bueno, no se los voy a hacer. Les iba a leer el 116, en algún momento lo vamos a tener que leer, el 116, que es uno de los artículos más complejos de la Constitución Nacional sobre el funcionamiento de los juzgados inferiores, y de las competencias federales de la Corte Suprema, y que visibiliza esta cuestión de no saber explicar qué es lo que se quiere transmitir. Entonces, en cierto punto, los abogados que intervienen entre el dispositivo y la ciudadanía hacen ese rol de mediación o de traductor entre el sistema judicial y la ciudadanía. El sistema judicial, a lo largo de
de la historia, además de cargar con una tradición patriarcal, como decía Alexia, devenida también de la formación religiosa. No olvidemos que nuestros códigos son códigos de origen romano, donde la Iglesia ha participado, por no decir protagonizado directamente, las instituciones jurídicas. Ha tenido una forma de manejarse endogámicamente y que la ha hecho alejarse de la sociedad. Nosotros diferenciamos dispositivo o sistema judicial, como decimos, del poder judicial y además del concepto justicia. Porque si bien estamos acostumbrados a decir la justicia, ¿qué pasa en la justicia? Bueno, esto fue a la justicia. ¿Nos estamos expresando bien cuando decimos la justicia? Porque si ustedes se ponen a pensar en el concepto justicia, ¿tiene algo que ver con quien lleva adelante a cabo la instancia jurisdiccional, es decir, la administración de la justicia en sí misma? Así todo, nosotros lo usamos en forma indistinta. El concepto justicia, sistema, poder judicial y demás. ¿Y eso qué hace? Hace que a los que conforman el poder judicial, que va desde miembros de la corte, jueces, hasta empleados judiciales, que forman toda la planta orgánica del gran mundo, que es el sistema judicial, estén convencidos de que ellos portan la justicia a donde va. Volviendo a este fallo, a la noticia de este fallo, se le agrega una cuestión más. La norma ya existía, había una norma que ya existía, ¿no? Que es el artículo 558 del Código Civil. Y este artículo decía que el niño no puede tener más de 2 vínculos filiales. Remite a la idea tradicional de que el niño tenga una mamá y un papá. Ahora bien, la jueza dice en este fallo que el entender a la familia como mamá, papá, niño, ¿sí?, es algo, es un concepto completamente atado a la tradición de familia patriarcal, que no se condice, no va de acuerdo con las nuevas relaciones de familia que se van configurando, ¿sí?, día a día en la sociedad. Nosotros podemos ver, por ejemplo, les pongo un ejemplo cholulo. Marley tuvo un hijo, o Flavio Mendoza. Tuvieron hijos por subrogación, ¿no es cierto? Y el vínculo, ¿sí?, filial que tienen con el niño es un vínculo padre-niño. Entonces, no tienen un vínculo materno en esa construcción de familia. No por eso deja de ser una construcción de familia. Entonces, si bien la norma, por ejemplo, a esa posibilidad la contempla de tener un solo vínculo, suele ser más común el vínculo madre-hijo, ¿sí?, cuando históricamente no había un reconocimiento paternal, digamos, sobre el niño. Cuando dicen no más de 2, reconoce esa posibilidad. Y también reconoce la posibilidad de, por ejemplo, las adopciones igualitarias, donde hay padre-padre o madre-madre y niño, ¿sí? Hijo o hija. Ezequiel diría hije, pero a mí todavía no me sale. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en este caso, la construcción parental que se dio, que tuvo el niño, fue con 3 vínculos filiales. Entonces, tiene identificado el niño una relación filial con 3 personas. Y esto no está contemplado en la norma. Entonces, los papás que se disputan la posibilidad
de figurar en esa red, más allá del apellido, ojo, porque cuando nosotros decimos relación filial, no estamos diciendo que tenga 3 apellidos. Después eligen los 2 que más quieran o se sortean, pero sino que figure que tiene una mamá y 2 papás, en este caso, ¿no? Y la norma no contempla esa posibilidad. La norma hizo todo lo que pudo, salvemos, rescatémosla, que consideró 2 papás, 2 mamás, 1, hizo lo que pudo. Pero las situaciones que presenta la sociedad, ¿sí?, a veces superan la expectativa de la norma. Sobre todo, máxime teniendo en cuenta que la norma se cierra o se fija en un momento determinado, y la sociedad continúa generando relaciones, ¿sí?, cuando ya la norma se cerró. El Código Civil se sanciona en el 2016 y en el 2016 queda una redacción definitiva que incluye el 558 y un articulado maravilloso, realmente, ya no existen más. Bueno, esto que hablábamos de los apellidos, son cosas que no se conocen tanto, ¿no? No existe más la tenencia, no existen más las visitas, las relaciones donde el niño figuraba como una propiedad. Hablar de tenencia del menor asociaba al niño a una cosa. Bueno, un montón de relaciones parentales cambiaron en el 2016, y al momento de sancionarse esa norma y entrar en vigencia, esa norma no se modifica más. Se sanciona un código civil, y ese código civil debe regir las relaciones que surjan de ahí en más, del 2016 para adelante. Ahora, ¿qué pasa cuando las relaciones que van apareciendo superan las expectativas, o lo que se conocía de esa norma al momento de sancionarse? No podemos salir a sancionar un nuevo Código Civil todos los años. ¿Por qué? Implica un debate amplio. De hecho, el del 2016, el último era el del 70, así que unos cuantos años llevó. Y acá, cuando nos encontramos con la imposibilidad de que la norma responda a una relación nueva, es que aparece el dispositivo judicial como creador de norma. Les quiero mencionar además otro caso más que quizás les va a permitir esta visualización, que es el caso del matrimonio igualitario. El Código Civil anterior, el de Vélez-Sarsfield, disponía que el matrimonio se podía llevar a cabo con 2 personas. Y cuando se presenta, lógicamente Vélez-Sarsfield, al hacer el esbozo y al sancionarse el Código Civil de Vélez, esas 2 personas se interpretaban que eran hombre y mujer. No cabía la posibilidad en el imaginario, en el colectivo, de que fueran personas del mismo sexo. No obstante lo cual, esas relaciones empezaron a visibilizarse y a requerir, a demandar los mismos derechos que tenían los matrimonios de personas de diferente sexo, ¿sí? Pero el Código Civil, de buenas a primeras, no permitía esa posibilidad. Más allá de la unión civil, no había chance de que el matrimonio se celebrara entre 2 personas del mismo sexo. Pero ahí contábamos con una ventaja, que la redacción se la podía interpretar distinta. Entonces, la primer pareja que plantea judicialmente, primero va al registro civil y pide un turno de matrimonio. La pareja homosexual, ante el rechazo del registro civil para otorgarle un turno y para proceder a la concreción del matrimonio, plantea judicialmente que están siendo afectados por una interpretación incorrecta de la norma, y que ellos podrían ser entendidos
como esas dos personas mencionadas en el Código Civil. Entonces, la realidad es que la primera pareja era una pareja de Cava y busca jurisdicción en Tierra del Fuego, es decir, hacen un trabajo previo de saber qué juez les va a conceder esta posibilidad. Y hacen el planteo judicial solicitando que tenga lugar el matrimonio, y en Tierra del Fuego tiene lugar el primer fallo que dispone que el registro civil proceda al matrimonio de dos personas del mismo sexo. 4 años después de esto, es que se plantea en la legislatura la sanción del matrimonio igualitario. Pero antes de que la legislatura haga un relevamiento